Celebraciones como las de hoy, amados hermanos, como celebraciones como las del Día de la Madre, me hacían pensar en la semana y pensaba en esto. Llega el domingo, Día de la Mamá, uno espera poder también compartir un mensaje con la iglesia que tenga un poco de relación, aprovechando la fecha. Yo decía, Señor, ¿hacia dónde puedo hablar esto? Y consideraba en mi corazón estos objetos de confianza que tenemos nosotros. Y uno de ellos sin duda es la mamá. Uno de ellos es la mamá. Hay objetos de confianza en los cuales nuestra confianza en esa figura es casi inquebrantable en muchos de nosotros. Obviamente que depende cómo hayamos sido criados. Hay personas a las cuales uno les pregunta por la figura paterno-materna y no quieren saber nada. Pero la línea general sigue ese abandono de la madre por los hijos y las hijas, en las cuales nuestra confianza es inquebrantable, y lo miramos en nuestras pantallas hoy en día. ¿Cuántos comerciales vemos de la figura de la mamá hoy? Las famosas multitiendas idealizando la figura de la mamá, ahí todas bonitas, con las guaguitas, sonriendo, ayudando. Se idealiza a esa figura, se nos comparten cualidades de ella, y pobre de las mamás que no cumplan con esas cualidades, porque les ponen la vara alta. Ella te quiere, ella te ama, ella te sostiene, ella te ayuda, y uno dice, mira, dice, ¿será tan así? Y las mismas mamás que son autocríticas dicen, chuta, yo quizás no cumplo con esa expectativa que me pone el comercio, porque es lo que vemos hoy en día, todo está girando. Yo me asombraba, amados hermanos, una página de un diario en donde salía un celular que costaba 600.000 pesos y decía, voy a parafrasear porque no me acuerdo textual, pero como la mejor belleza por fuera para la mejor belleza por dentro. Así totalmente manipulador. Entonces uno dice, esos parámetros que nos colocan, la figura, figuras que idealizamos, y como que dijera la pregunta, ¿cómo no le va a dar algo? Es como que nos confrontara con eso, ¿cómo no le va a dar algo? Ella siempre está, ella te apaña, ella es jugada, es esforzada. ¿Cómo no va a confiar de ella? Y hoy en día quiero aclarar algo. No vengo a criticar ni a las mamás ni al Día de la Mamá, porque tan grinch no soy, sino que yo amo a mi madre con todo mi corazón. A veces no sé cómo expresárselo en palabras o en formas, pero amo a mi mamá y agradezco por lo que el Señor me ha dado a través de ella, y me alegro mucho cuando leo que hijos y hijas reconocen y honran a sus padres. Eso es muy bueno y eso es admirable, y eso es bueno porque el Señor nos llama a amar a aquellas que nos han engendrado, que nos han dado vida y que Dios ha usado también para criarnos, para enseñarnos, para protegernos. Pero espero que me pueda seguir en la idea esta mañana. La pregunta que yo me hacía, pensando en los comerciales, pensando en el Día de la Mamá, pensando en el día de hoy, ¿hacia dónde nosotros nos hemos encargado de dirigir nuestra confianza? Porque la figura de la mamá es una figura de confianza que se levanta en medio de la sociedad. Pero ¿hacia dónde nosotros nos hemos encargado de dirigir nuestra confianza? ¿Hacia dónde también las mamitas que están hoy acá presentes han dirigido la confianza de sus hijos? ¿Hacia sus fuerzas, hacia sus capacidades? ¿O nosotros como padres y madres cristianos, como hijos del Señor, nos hemos encargado de rebajar nuestra figura y hacerla menguar a tal punto de que para nuestros hijos e hijas brille Cristo y no esté entronizada una figura idealizada que en cualquier momento puede caerse? Porque no debemos confiar en lo que somos. ¿Y por qué apunto a esto? Porque miramos nuestro corazón y tal como lo decía. Yo creo que una mamá, y sin duda las mamás que hoy están aquí presentes, miran su corazón y se ven incapaces de fallarles a sus hijos. Se ven incapaces de negarlos. Se ven incapaces de dejarlos botados. Aunque estén cometiendo el pecado más grave, sin duda ustedes se imaginan y dicen, yo estaría ahí, yo seguiría, haría lo que fuera por este hijo, por esta hija. Y los hijos tenemos esa imagen de nuestros padres y de nuestras madres. No, mi mamá estaría en todas conmigo. Pero ahí es donde yo me preguntaba, ¿a dónde he dirigido mi confianza? ¿A dónde el mundo se ha encargado de dirigir nuestra confianza y quitarla de Dios? ¿A dónde nosotros mismos también, quizá en un acto sano y de honra a nuestros padres o madres, o figuras que están presentes en nuestra vida idealizadas, hemos puesto nuestra confianza? Pero al momento de encontrarnos con Dios,
fácilmente desconfiamos. Esa es la reflexión de esta mañana. Lo difícil que es desconfiar de la madre o de esa figura idealizada. Piense en cualquier cosa que usted tenga idealizado en su vida. No, aquí tengo puesta mi confianza. Pero lo fácil que es para nosotros desconfiar de Dios, de su misericordia y su fidelidad. Usted dirá, pastor, eso es bíblico, ¿de dónde lo saca? El texto que vamos a leer, los 2 versículos que vamos a leer, confrontan esa realidad en el pueblo. Confrontan esa realidad con los habitantes de Jerusalén. La profecía que Isaías comparte es para Sión, que refleja y que habla respecto de los habitantes de Jerusalén. Y les habla de esto que ellos habían olvidado. En el caso de la fidelidad, en el caso de esta idealización, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Hemos menguado, como lo decía anteriormente, para que Él brille. Aunque estemos seguros de que nuestros sentimientos hacia nuestros hijos o personas que amamos son genuinos, hemos ido contra la corriente del mundo, quitando la mirada de nuestros hijos, hijas, personas que amamos, quitando su mirada de nosotros y poniéndola en Cristo. Hoy se celebra el Día de las Madres. Eso nos hace reflexionar sobre aquellas figuras dentro de nuestra sociedad a las cuales exaltamos y veneramos. Eso nos hace también pensar en lo incondicionales que llegamos a ser, a las personas en las cuales hemos puesto nuestra confianza. Pero también nos hace pensar en lo desconfiados que muchas veces somos frente a un Dios que nos ama con un amor eterno. El texto de Isaías dice lo siguiente, 14:15, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo leemos otra vez. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y a esto responde el profeta en nombre del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra del Señor para nosotros este día. Aunque olvide ella, yo nunca me voy a olvidar de ti. Este es un mensaje que Dios entrega a los judíos en el nombre ocupa al profeta Isaías para decirles todo lo que y recordarles todo lo que él había hecho por ellos. El Señor les da un mensaje específico a ellos, un mensaje específico a estos judíos, a Sión. Pero también es un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque revela el carácter de Dios. Por eso podemos decir que es un mensaje también para nosotros. No estamos diciendo que solamente, no, es que Dios solamente no se va a olvidar de Sión. No, sino que Dios revela su carácter a través de este texto. Está hablando de esto, está hablando de su carácter, de su fidelidad hacia su pueblo. Y nosotros, la iglesia, somos su pueblo. Dios describe su manera de relacionarse con ellos, que son su pueblo, su iglesia. Por esto es que podemos creer en nuestro Dios, amados hermanos. También nos dice a nosotros en esta mañana, yo nunca me voy a olvidar de ti. También nos dice a nosotros esta mañana el Señor, yo nunca me voy a olvidar de ti. Los versículos 8 al 13, que están antes de que llegáramos al 14, el Señor anuncia su atención por su pueblo, les dice por medio de Isaías que Él ha estado atento a ellos y obrando a su favor, con el fin de poder restaurarles, con el fin de poder librarles del cautiverio. Dios les habla para decirles, yo estoy presente. De eso nos hablan los versículos anteriores al llegar a ese pero Sión. El Señor les había hablado, les había mostrado, se había revelado a ellos, les había entregado palabra.
Tomemos algún texto que está por ahí, algún versículo, para que tengamos una idea. El versículo 10, por ejemplo, les dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos. Y he aquí, estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Esa era una palabra para el pueblo de Israel. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era difícil. Sí, estaban en un momento de cautiverio. Y él le había entregado un mensaje de esperanza. Pero hay una reacción del pueblo. Hay una reacción del pueblo en donde nos encontramos con un versículo 14 que dice, pero Sión dijo. Sión entonces había escuchado este mensaje. Sión había entendido y el Señor les había dado confianza, esperanza. Él les había dicho, yo estoy con ustedes, yo voy a sacarlos de esto, solamente tengan paciencia, esperen, yo lo haré. El Señor en muchas circunstancias de nuestra vida lo ha hecho. Estaba hablando sin micrófono por allá. El Señor en muchas circunstancias de nuestra vida lo ha hecho así con nosotros. Nos entrega su palabra y nos consuela. Por eso, mis hermanos, cuando vamos viendo estas profecías, sin duda podemos decir, el Señor le dijo esto de manera específica a Israel, pero aquí se revela el carácter de Dios también. Y si Dios fue fiel con Israel y le entregó esas promesas, ese Dios fiel también es fiel con nosotros. Y también nos dice a nosotros, yo no me voy a olvidar de ti. Es parte de su carácter, Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. No puede negarse a sí mismo. Y en este mensaje se revela esa verdad. Los versículos 16 al 24, que son los que vienen después del texto que leímos, nos hablan respecto de cómo Dios le sigue recordando al pueblo quién es Él, lo que ha hecho y lo que hará a su favor. Lo confronta con esta gran verdad. El versículo, por ejemplo, vamos a leer ahí, versículo 22, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Una palabra de confianza hacia adelante para poder mirar con fe a lo que, en la circunstancia que ellos estaban viviendo. Versículo 18, por ejemplo, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Seguía reafirmando la idea. Seguía reafirmando su fidelidad. Seguía diciéndole al pueblo, yo he hecho esto por ti y yo haré esto por ti. Y yo estoy haciendo esto presente por ti. Pero vamos al texto que vamos a compartir esta mañana. El texto en el versículo 14 dice que hubo una reacción en el pueblo del Señor. Que hubo una reacción en Sión. Que hubo una respuesta frente a esto. Que a pesar de que el Señor les dijo, yo estoy con ustedes, yo los voy a librar, yo nunca los he dejado, yo quiero lo mejor para ustedes, yo les he dado mis mandamientos, mis ordenanzas, que seguirlo a Él es lo mejor que nosotros podemos hacer. Traduzcámoslo hoy a nuestra vida, a nuestro cristianismo. No estamos en cautiverio, quizás no estamos en ese tiempo difícil que vivieron los judíos, pero hoy frente a los problemas del mundo, lo conversábamos ayer en la reunión de jóvenes, ¿cómo podemos ver que el Señor sí está siempre a nuestro lado y que somos nosotros los que nos olvidamos que Él está? Porque hemos puesto nuestra mirada en otras figuras de confianza que opacan y que de una u otra forma le ponen un velo a este Dios que siempre está presente. Por eso que el texto que leímos decía, pero Sión dijo, a todo lo que leímos anteriormente, a todo este contexto que hemos hecho, Sión respondió de esta manera, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ni siquiera lo hace en un tono de pregunta. ¿Me habrá dejado Jehová? ¿Se habrá olvidado de mí el Señor? Sino que le hace en un tono afirmativo. Me dejó Jehová y se olvidó de mí.
A pesar de que de los versículos 8 al 13, el Señor había reafirmado su fidelidad y les estaba hablando a sus corazones y diciéndole, yo estoy con ustedes. Yo no los he dejado, yo no los he abandonado. No era suficiente, no había sido suficiente. Por eso que al hablar del versículo 14 y al exponerlo necesitamos hablar de nuestra satisfacción y de nuestra insatisfacción también. A pesar de tener una relación con Dios basada en su fidelidad y no la nuestra, porque así nuestra relación con Dios está sostenida en la fidelidad de Dios y no en nuestra fidelidad, la Biblia expone una realidad que se repite muchas veces en nuestra vida. Dios afirma su favor hacia nosotros, Dios nos da a conocer su favor, pero aún así sus palabras son insuficientes. Y eso es lo que le ocurrió a Sión. Aún así estas palabras de confianza, aún así este pueblo podía mirar hacia atrás y ver cómo el Señor había sido bueno con ellos, cómo el Señor les había abierto el mar rojo, cómo el Señor le había cumplido las promesas a Abraham, cómo el Señor había levantado y hecho tantas cosas con ellos. Y no nos olvidemos también que en el capítulo 48 de Isaías el Señor reprende al pueblo de Israel por su idolatría. Entonces nosotros vemos, eso es lo bueno de leer los libros proféticos, que vamos entendiendo la relación de Dios con el pueblo y cómo Él siempre es exaltado y el hombre es rebajado. Porque aquí el Señor, durante esta profecía, a través de Isaías, Él reprende al pueblo y Él les recuerda, ustedes son infieles, ustedes han sido idólatras, me han dejado, pero yo sigo ahí. Ese es el tema central. Pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo quiero hacerles volver a mí. Yo quiero que ustedes, es que su respuesta no sea, me dejó el Señor, se olvidó de mí. Sino que Él quiere abrir nuestros ojos en este día para que podamos valorar el bien de Jehová para nosotros. Para que podamos considerarlo como algo bueno y que nuestra satisfacción realmente esté puesta en Él. Que sus palabras puedan confortarnos, que esa figura de confianza que es Dios para nosotros no sea opacada por nada, sino que se pueda levantar poderosamente hoy y nos haga mirarlo con esperanza. Si pusimos atención al contexto que estuvimos compartiendo hace unos minutos, sabemos que ese pero Sión dijo proviene de un pueblo que conocía a su Dios, que también sabía que a pesar de sus rebeliones, como lo estábamos compartiendo, Dios era fiel. Pero con todo esto, así nace esa afirmación, me dejó el Señor. ¿Cuántas veces Israel podía decir que Dios lo había sacado de sus rebeliones? ¿Cuántas veces los judíos podían, sin temor a equivocarse, de que Dios les había librado de tantas cosas de las cuales ellos se merecían estar pasando? Y Dios vuelve con su palabra, nos dice, aunque tú estés alejado de mí hasta el extremo de los cielos y ahí tú te arrepintieres, ahí yo voy a ir y te voy a traer una vez más. El Señor refleja su fidelidad, nos habla de su amor, pero no es suficiente. No nos satisface, o no satisface a la mayoría de la gente. Si a usted lo satisface hoy, gloria al Señor. Si a usted lo satisface el mensaje de esperanza del Evangelio, aleluya. Yo me alegro por eso y eso conforta mi corazón. Pero tenemos que estar apercibidos que muchas veces, y por eso introducía con el Día de la Mamá, estas circunstancias nos hacen mirar y darnos cuenta de cómo nos es fácil no desconfiar de aquellas figuras de las cuales sí debemos desconfiar. Pero de aquel que no debemos desconfiar, fácilmente nos cansamos y decimos, no, el Señor se olvidó quizás de mí, se habrá olvidado el Señor, o decimos evangélicamente, no, yo sé que el Señor no se olvida de mí, pero... Y está esa duda en el corazón. Mas Dios afirma, como la afirma su pueblo, y nos afirma a nosotros hoy porque somos su pueblo, yo no me he olvidado de ti. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Las Escrituras nos revelan un Dios lleno de atributos incomparables. Las Escrituras nos presentan un maravilloso plan de redención para nuestra vida, amados hermanos. Un plan pactado en la eternidad. La misma revelación de Cristo
aquel que esperaban muchos de nuestros hermanos del Antiguo Testamento y que no pudieron verlo tangiblemente, pero miraron con esperanza hacia el futuro, así como nosotros hoy miramos hacia atrás y nos encontramos con Jesús y le esperamos hacia adelante. Mucho más, nosotros hoy consideramos la figura de Jesús como ese modelo, motivo, figura esperanzadora, que no debe opacarse por nada. Que no lleguemos a este punto en el cual el Señor ha dicho y nos ha regalado el Evangelio. Nos ha dado el Evangelio de la paz y nos ha hablado de que en Él tenemos perdón de pecados, de que si nosotros somos capaces de arrepentirnos con la ayuda del Espíritu Santo de cada una de nuestras transgresiones, el Señor nos salva y nos salva para librarnos del pecado, para que podamos estar con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje nos satisface, ese mensaje nos hace poder decir, Señor, me es suficiente. Ese mensaje nos hace olvidarnos de que somos frágiles para poder encontrar fortaleza en Cristo. El Señor nos olvida de nosotros. Él nos ha olvidado de ti, hermano y hermana. Él nos ha olvidado de mí. Pero no es que Él se haya olvidado porque usted o yo miremos nuestras peticiones o nuestros deseos no complacidos. Y nosotros vemos las cosas y decimos, no, porque como esto no se me cumple, quizás el Señor se ha olvidado de mí. No, lo hemos hablado infinidad de veces. La perfecta voluntad de Dios para la vida de sus hijos no es complacerles, sino que es el poder formarles a la imagen de Jesús y poder llevarles en este camino de esperanza hacia Él. El Señor nos olvida de nosotros, aunque muchas veces nosotros podamos sentir o experimentar olvido. No es así. El Señor está con nosotros. Podemos en algún momento habernos hecho esta pregunta: ¿se olvidó Dios de mí? No desconfiemos, amados hermanos. No estimemos insuficientes las promesas de Dios como le pasó a Sión, como le pasó a este pueblo que dijo, pero Sión dijo, el Señor, dice la Escritura, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Que no nos pase como este pueblo, sino que seamos capaces hoy que tenemos esta revelación para nuestra vida, de abrir nuestros ojos y mirar y decir, Señor, no, tú no te has olvidado de mí. Yo me he olvidado de ti, yo he sido infiel, pero tú has sido fiel. Quizás en episodios de mi vida me he cansado y he visto cómo tú me has levantado. Tú no te has olvidado de mí y yo quiero confiar en ese Dios todopoderoso que nos muestra a Cristo como aquel modelo de confianza del cual nosotros nunca debemos quitar nuestra esperanza. El versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Confianza y fidelidad. Hablábamos de satisfacción, ¿cierto? El versículo 14, ¿por qué nos habla de satisfacción? Nos habla de satisfacción porque nos comparte a Cristo. Nos habla de satisfacción porque nos comparte a nosotros, porque nos hace mirar y decir, el Señor nos entrega un mensaje y nosotros frente a ese mensaje, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Confío o no confío? Y luego el Señor nos lleva hacia la figura de la mamá y nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dios usa la figura de la maternidad para expresar su fidelidad. Habla en un lenguaje fácil de entender para nosotros y para el pueblo en ese momento. Y ocupa una imagen súper potente, amados hermanos, las madres. Ocupa una imagen potente para poder confrontar al pueblo de Israel con la fidelidad, para poder confrontar al pueblo de Israel con este sentimiento, porque hermanos, Dios conoce nuestro corazón. El Señor estaba abriendo el corazón de Sión. Él lo estaba desnudando y diciendo, yo les dije todo esto, pero a pesar de eso ustedes dijeron, tú me dejaste, tú no estás conmigo. Entonces ahí los confronta con una figura potentísima, no solamente en ese tiempo, sino que hoy podemos constatar cuán potente es la figura de la madre en medio de nuestra sociedad. Y el Señor los confronta con esta figura en un lenguaje fácil. De una u otra manera le presenta al pueblo una situación de la cual ellos no desconfiarían. Les dice,
¿Cómo una mujer olvidará lo que dio a luz? Eso es el Señor. Les presento una situación de la cual, de una u otra forma, el pueblo no desconfiaría. La madre. Y les pone una situación compleja. Una mujer no puede olvidar algo que da a luz, porque, digámoslo así, por más que una mamá no tuviera ese, todos somos pecadores, pero fuera tan pecadora o tan mala que se olvidara de su hijo y nunca más lo quisiera, no se va a olvidar nunca que, perdónenme que ocupe esta palabra, yo no sé si es correcto o no, que parió un hijo. Nunca, porque duele, me imagino yo que es así. No nos podemos olvidar, aunque esa mamá haya dado a luz ese hijo, pero después no lo quiera, no se va a poder olvidar de él. Entonces, ahí es donde el Señor confronta con la figura materna al pueblo y nos confronta a nosotros también. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es más, refuerza la idea no solo con la mujer que da luz, sino también con la idea de compadecerse. Porque ahí ocupa algo más fuerte. Una mujer jamás se va a olvidar que dio a luz algo, pero a la vez también el Señor dice: ¿esta mujer dejará de compadecerse de aquello que dio a luz? Muchas mamás tenemos hoy, algunas mamás tenemos hoy acá, y sin duda su respuesta va a ser para mí: yo nunca me voy a dejar de compadecer de mi hijo o de mi hija. Es algo que Dios conoce el corazón de las madres, porque obviamente Él las ha preparado para eso. No dejamos de compadecernos, las madres no dejan de compadecerse de sus hijos. Entonces, una vez más, sigue trabajando esta idea de la figura materna en ellos. Trabaja esta idea, pero luego, el Señor los confronta con otra realidad que vamos a leer ahora y que vamos a exponer ahora. Me quedo con lo siguiente, sí, antes de avanzar. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Debemos decir que nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros porque Él nos creó, y que nuestro Dios no ha dejado de compadecerse de nosotros. Eso también es importante, porque decíamos que el Señor no se olvida de nosotros, que el Señor no nos ha dejado, pero no porque el Señor nos tenga como esas Biblias que están amontonadas ahí, como una pila de documentos en las cuales Él dice: no, sí, yo sé que ahí está el César, yo sé ahí que está la Lila, yo sé que ahí está la Elisa, yo sé que ahí está el Ítalo, ya, yo los tengo ahí archivados, sé que en algún momento tengo que hacer algo. Y es como cuando vamos a pedir alguna cosa: oiga, ¿se acordó de eso? No, sí lo tengo ahí, está pendiente, pero no me he olvidado. No es esa clase de olvido. El Señor refuerza la idea de su fidelidad hacia nosotros usando la figura de la mamá, diciendo: yo no me he olvidado que yo te creé y que yo te formé, y que es más, estamos hablando de una relación de pacto, porque Él le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a Sion, le está hablando a la iglesia. Él le está diciendo: yo no me he olvidado que yo te he escogido. Más potente todavía: yo no me he olvidado que tú eres mi hijo y yo no me voy a dejar de compadecer de ti. Y así como una madre no se olvida de su hijo, y así como una madre no se deja de compadecer, yo tampoco lo haré. Pero ahora el Señor ocupa esta frase que nos dice, o que pudiera poner un poquito de inseguridad, porque dice después de la pregunta: aunque olvide ella, y nos quedamos con eso, aunque olvide ella. El Señor nos conoce a nosotros. Se pone en manifiesto la fragilidad de una potente figura. Se pone en manifiesto la fragilidad de una figura potente en medio del pueblo, potente en medio de la sociedad. El Señor no buscó otra figura. No buscó la figura del padre, no buscó la figura del sacerdote, no buscó la figura del profeta, porque podría haberlo hecho. No, Él ocupó la figura de la madre. Pero esa potente figura el Señor la pone en un cuadro de fragilidad. Aunque ella olvide, haciendo ese momento de decirnos: puede ser que ella olvide. Ella puede olvidar, porque es un ser humano común y corriente. Aunque ella olvide, ella puede olvidar. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Es una realidad. Mas Dios afirma de sí mismo, por Él mismo: yo no me olvidaré de ti.
Entonces ahí hace chocar las ideas. La figura de la mamá lo ocupa como un reflejo para presentarse y recordarles quién es Él, pero luego dice, aunque ella olvide, y continúe el texto, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque ella olvide, aunque esa figura tan potente que tú tienes en tu vida, como tu madre le hablaba al pueblo, aunque esa figura tan potente en la cual tú estás convencido que jamás podría olvidar lo que parió o dio a luz, que jamás podría dejar de compadecerse, aunque esa figura potente, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, aunque esa figura potente falle, yo no voy a fallar. Y eso es muy hermoso para nosotros. Y nos quita del centro una vez más. Nos hace mirar a Cristo y aprovechar este día en el cual celebramos a nuestras mamás y les decimos que las amamos y las saludamos, pero también nos hace a madres y a hijos entender que tenemos figuras potentes en nuestra vida. Voy a ocupar esta palabra, tenemos ídolos que brillan con un fulgor que es tan incandescente que nos olvidamos de que el Señor está ahí, de que Él ha hablado. Nos hace decir como Sión, me dejó Jehová, se ha olvidado de mí. Quizás no decirlo ni pensarlo, pero lo experimentamos en la vida práctica. Pareciera ser que el Señor nos ha dejado. Y aunque nuestra mente nos convenza, no, si yo igual creo en el Señor, mis actos dicen otra cosa. También es una manera de darnos cuenta que parece que no hemos creído o no hemos confiado en este Dios fiel. Pero esta fidelidad de Dios maravillosa que se expone en estos versículos nos hace suspirar con paciencia, poder decir, Señor, aquí estoy, miro mi vida, veo estas figuras potentes dentro de mi círculo y no me queda más que decir que solamente tú debes brillar. No me queda nada más que decir, Señor, que te agradezco porque a los que nos has privilegiado con tener una buena mamá, que nos ha querido guiar en el camino del Señor y que se ha esforzado en eso, gracias Señor. Pero ella puede fallar, esa figura potente puede y en algún momento puede no ser suficiente y no es suficiente. A los hijos, a las madres que han podido enseñar a sus hijos, poniendo su confianza en ella, está bien. Yo a mi hija también le digo, cuando era chiquitita yo le decía, hija, yo soy el hombre más fuerte del mundo, le decía. Por eso si alguien te hace daño, tú tienes que decirme a mí, nunca tengas miedo de decirme a mí porque yo tengo fuerza para poder vencer a cualquiera que te quiera mentir y que te haga daño. ¿Por qué lo hacía? Porque en ese tiempo siempre estaba muy en boga el tema de que estos abusadores ocupan esa, si tú le dices a tu papá, yo lo voy a matar. Entonces yo le decía a mi hija, no hija, yo soy como un superhéroe, no me pueden vencer. Y está bien hermanos que nosotros le demos esa seguridad a nuestros hijos. No está mal. Quiero que me entienda. No está mal que nosotros, cuando nuestros hijos se pongan a nuestro lado de sus mamás, sientan esa seguridad. Sobre todo si son madres cristianas. Necesitamos darle esa seguridad a nuestros hijos. Pero el tema es que esa mamá cristiana tiene que ser tan capaz de rendir su vida a Jesús, de quitar el foco de ella y conducirlo a Cristo. Hijo, yo te amo, yo daría mi vida por ti si fuera necesario. Pero eso solamente yo lo puedo experimentar porque el Espíritu Santo me ha quitado el egoísmo, porque el Espíritu Santo me ha hecho verte como una creación hermosa del Señor, porque el Espíritu Santo me ha convencido de que Dios te trajo a este mundo con un propósito, porque Él ha hecho posible que este amor nazca en mi corazón por ti y que no sea un amor sucio, sino que sea un amor limpio y sano. Y ahí es donde cambia la figura. Y ahí es donde nuestros hijos crecen con seguridad en lo que nosotros como padres cristianos les podemos entregar, pero también crecen sabiendo que esa mamá superhéroe es frágil. Que esa mamá que es buena y que se rompe la espalda por darle lo que nos necesita, es frágil. Y que podría olvidar, pero Dios no olvidará. Dios no lo hará. Él no lo hará. Y hermanas, hermanos, sintámonos con ese deber. ¿Y por qué los llenaba de preguntas al principio? Porque puede que muchos de nosotros estemos hoy aquí sentados y nos hagamos esa pregunta. Ya, puedo estar de acuerdo con el pastor, pero
Quiero ser honesto también, hermano y hermana, o pastor, quiero ser honesto con usted. Yo, si usted me pregunta a mí en este momento si yo le fallaría a mi hijo, me olvidaría de él, yo no lo haría. No puedo mentirle, no puedo decirle que yo le voy a fallar. Somos frágiles. Y tenemos que apercibir también a nuestros hijos de aquellas figuras, seamos nosotros o si identificamos en la vida de nuestros hijos figuras idealizadas, si identificamos en la vida de nuestros hijos cosas en las cuales ellos han puesto la confianza y le han puesto un velo a este Dios todopoderoso y maravilloso, nosotros tenemos la responsabilidad de redirigirlos, redireccionarlos a Jesús. Aunque tengamos que salir del centro, aunque nos duela decir, pucha, pero yo no voy a ser la mamita, el papito, el amigo, salgamos del centro. Porque por eso pasa. Yo leía el texto, porque ¿para qué le voy a mentir? Yo decía, Señor, quiero compartir algo que tenga relación con el Día de la Madre hoy, pero no quiero salirme de la serie de mensajes. Y decía, no quiero ocupar el típico cliché y hablar de la madre de Jesús, o de lo bueno que son las mamás, o el rol de la mamá, sino que quería hacer esta crítica social, pero a la vez también llevarnos a Cristo, de las figuras idealizadas, y que Jesús es el centro, de que Él es el que no nos olvida. Y si usted encarna la figura de la mamá o del papá o de ese ser amado, vamos abajo, y que nuestro Dios Todopoderoso se levante en medio de nosotros hoy. Dios no se olvida de mí de acuerdo a su propósito. Pero es importante entender, amados hermanos, es importante entender lo que es la satisfacción en Dios. Puede que Dios esté muy presente en nuestro entorno, pero nuestra insatisfacción con su obra nos pone una venda que no nos permite ver que Él siempre está en medio de nosotros. Era algo muy hermoso que podíamos compartir ayer cuando terminábamos esta serie de cristianismo básico, y uno de las jóvenes que estaba ahí decía esto: la verdad es que sí, nosotros somos infieles, pero cuando miro mi vida y veo los procesos que tengo, quizás no puedo estar mucho, pero de una u otra manera yo puedo ver cómo yo le fallo a Dios, pero Él nunca me ha fallado a mí. Él siempre ha estado ahí presente. Hermosa reflexión que nosotros como hijos del Señor debemos hacer. De poder mirar cómo el Señor, en comparación con nosotros, su fidelidad no tiene fin. No tiene fin. ¿Qué hice para que Dios no se olvide de mí? Puede ser una pregunta que nos hacemos. ¿Qué hice para que el Creador del universo exclame en un texto que acabamos de leer: aunque ella se olvide, yo no me olvido de ti? ¿Habremos hecho algo especial? ¿Qué hice para que el Señor me tuve que haber mandado o una embarra muy grande o tuve que haber hecho algo muy bueno para que el Señor no se olvide de mí? No, el Señor es fiel. Porque Él es fiel, porque Él es fiel a sí mismo, por amor a sí mismo nuestro Señor no se olvida de nosotros. No hemos hecho nada simplemente para que Él se acuerde de nosotros. Él es Dios, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no nos olvida por amor a sí mismo. Él no olvida su pacto, Él no olvida sus promesas. Esa es la base de la fidelidad de Dios. No yo, no si usted hoy día se levantó y no pecó. Esa no es la base de la fidelidad de Dios. Ahora, el que esa no sea la base no significa que nos dé una licencia para hacer y vivir como queramos, sino que eso debe abrir nuestros ojos para amar más a este Dios todopoderoso y maravilloso y rendirnos a Él en gratitud. Esa es la base de la fidelidad de Dios, y si conociéramos realmente lo que la palabra enseña respecto de la fidelidad de Dios, no dudaríamos nada respecto de ella. Por esto insisto que si su plan para nuestra vida, el plan de Dios, no nos satisface, escribía acá, difícilmente podremos experimentar la compañía de Dios y no sentirnos abandonados. Por eso es un tema de satisfacción también. Por eso debemos insistir en la predicación del Evangelio, para que éste pueda satisfacer las almas hambrientas.
Y así, cuando esa alma hambrienta se sienta sola y desamparada, se pueda dar cuenta y no decir como Sión que el Señor la dejó, sino que decir, Él es la figura más segura que yo tengo en mi vida. Y no se olvida de mí. No hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Por lo que recordemos las sentidas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que si nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Vayamos a nuestro Dios con confianza. Concluyo con esto. Les invito a que se pongan de pie, amados hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, a preparar nuestros corazones también para compartir la cena del Señor. La iglesia del Señor debe asumir esta responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que incluso en nuestro medio sean otras las figuras potentes? El pastor, el líder. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde estamos dirigiendo el corazón de las ovejas, del pueblo del Señor, para que sean otras figuras las potentes? Debemos asumir nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Aún en la predicación del Evangelio, en nuestros hogares, conduzcamos el corazón de nuestros hijos a las mamitas. Conduzcamos el corazón de nuestros hijos a los padres. Conduzcamos el corazón de nuestros amigos a aquellos que tienen amigos. Conduzcámosles a Cristo, para que en el momento de la aflicción y de la prueba, en donde el Señor ya ha dictado una sentencia, y en donde Él se ha manifestado abiertamente, yo estoy contigo, como leíamos el versículo del 8 al 13 y del 16 al 24, nosotros y esas personas que amamos puedan confiar. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tanto ha sido así que llegamos a pensar que Él nos abandonó, pero otros sí están conmigo. Tanto ha sido así que muchas veces llegamos a pensar, parece que Dios me abandonó, pero otros sí están conmigo. No es así. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. ¿Dónde conducimos a quienes amamos? Nosotros debemos asumir la responsabilidad de conducir los afectos de aquellos que amamos. Amados hermanos, en la iglesia debemos conducir a las personas a Dios. Que por medio de Él y para Él valoremos los distintos roles que esas figuras potentes como la de la mamá cumplen en la sociedad y cumplen también en la iglesia. Claramente la figura de la madre en la Escritura es importante y la figura del padre es importante porque ellos conducen a los hijos en el temor al Señor. Por eso la figura materna y paterna cobran importancia en la Escritura, porque si ellos no lo hicieran, pierde el valor. Y no estarían cumpliendo con el rol que Dios les ha dado y les ha mandado que cumplan. Entonces conduzcamos la mirada de nuestros hijos al Señor. Tenemos suficiente testimonio de nuestro Dios. Él mismo se acercó a nosotros y aún en este momento el Señor, Él es quien nos convence de esta verdad. Él no se ha olvidado de nosotros. Conozcamos a Dios por medio de las Escrituras, amados hermanos. Creamos a su mensaje, llevemos a la práctica sus mandamientos y confiemos en sus promesas y hagamos de sus promesas nuestra esperanza. No nos olvidemos que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Hermanos, oremos y demos gracias a nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos has permitido compartir, Señor, tu palabra y poder enfrentarnos y confrontar nuestra vida con la fidelidad de Dios, Señor. Padre, agradecemos, Señor, y tendremos ya unos minutos al final de la reunión para poder bendecir y orar por nuestras hermanas. Señor, agradeciéndote por el rol que tú le has permitido a ellas cumplir, porque tú has sembrado ese amor, Señor, incondicional por sus hijos, Señor. Pero aún así, con lo incondicional que podemos sentir ese amor, Padre, debemos ser guiados a mirar nuestra fragilidad. Debemos ser guiados a mirar, Señor, que sin ti fallaríamos fácilmente. Y lo vemos en los diarios, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en las radios, Señor. Cómo en la sociedad se ha encargado de levantar estas figuras, ya sea, por Dios mío, hacer mercancía de aquellos que corren a las tiendas a comprar esos celulares carísimos,
de aquellos que quizás se desviven por encontrar la manera de satisfacer esa figura de confianza. ¿Y tú, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te hemos puesto? ¿Qué ha hecho la iglesia, Señor? Para que líderes se empoderen, Señor, de personas que están sufriendo. ¿Qué ha hecho la iglesia que ha guardado silencio en donde vemos sufrir gente y abandonar a Dios por las riquezas? ¿Dónde hemos conducido, Señor, a las personas? Y a pesar de que hemos predicado la palabra, a pesar de que hemos aprendido la Biblia y somos maestros en teología y doctrina, Señor, así aún nuestros hermanos siguen corriendo en pos de otros ídolos que la sociedad les levanta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a asumir la responsabilidad como iglesia. Y no solo hablo de mi iglesia local, de nuestra iglesia local, sino como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo. Que menguemos, Señor. Que no sea el momento en que tú has dado tantas palabras a tus hijos, Señor. Has hablado a través del Hijo. Así como antes hablaste a nuestros padres por medio de los profetas, hoy, Señor, por medio de Cristo, te has revelado, Señor, completamente. Pero aún así no ha sido suficiente. Porque nosotros nos hemos equivocado, Señor. Porque nosotros hemos conducido la mirada de otros a nosotros o a otras cosas, Señor. Por eso, Señor, tú nos confrontas y nos presentas la figura de la madre, tan amada, tan deseada. ¿Se olvidará ella de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse? Claro que no, podemos decir, pero ahí tú, Señor, te levantas. Aunque ella olvide, aunque esa figura de seguridad en tu vida deje de estar, sea el dinero, sea tu salud, tu trabajo, tu familia, lo que sea, aunque eso deje de estar, yo nunca voy a dejar de estar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias a Dios porque estas palabras golpean nuestro corazón. Y yo también, Señor, delante de ti asumo mi responsabilidad de poder, si sentimos que lo estamos haciendo bien, hacerlo mucho mejor y realmente sacar la mirada de las personas, de nosotros, y dirigirla a ti, que eres tú el que realmente es fiel. Que tu amor es incondicional, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos.